Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 1 hasta el 12. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 12, hermanos. Cuando ustedes lo tengan, me dice un fuerte amén, hermano. Y quisiera que fuéramos meditando ya hemos estudiado toda la bienaventuranza, pero el tema de hoy es: bienaventurados somos porque nuestro galardón es grande. Bienaventurados somos porque nuestro galardón es grande. Quisiera que en cada bienaventuranza solo viéramos lo que dice sobre el galardón. Vamos a comenzar del versículo 3 mejor, hermanos. Bienaventurados los pobres en espíritu, y aquí da, hermanos, esta bendición, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, y aquí da una bendición en el cielo, porque ellos van a recibir consolación. Bienaventurados los mansos, y aquí da una bendición de la eternidad, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque seremos saciados, hermanos. Estamos siendo saciados en la justicia de Cristo, y seremos completamente saciados en el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque nosotros alcanzaremos misericordia aquel día, hermanos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque aquel día nosotros veremos a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque nosotros seremos llamados en aquel día, y lo somos hoy también, hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos comienza igual, hermanos, es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Puede sentarse, hermanos. Y como usted acaba de leer aquí conmigo, hermanos, cada bienaventuranza que fue hecha, cada una de ellas, nuestro Señor nos hace una promesa sobre la eternidad. En cada una de ellas, hermanos, el Señor nos promete: los que lloran van a ser consolados. Los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Los que son perseguidos, también de ellos es el reino de los cielos. Los misericordiosos van a alcanzar misericordia. Los que tienen un corazón limpio, ellos van a ver a Dios. Y dijimos, hermanos, los que son pacificadores van a ser llamados hijos de Dios. Y estudiamos cada una de ellas, hermanos. Pero si usted ve, en cada una de ellas me enfocaba más, hermanos, en ser un pacificador, en ser misericordioso, en ser limpio de corazón. Pero nunca me enfoqué tanto en lo que es el galardón, hermanos. Y eso es en lo que vamos a meditar hoy. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, hermanos, cuando usted lee los escritos del Nuevo Testamento, cuando usted lee lo que hablaban los primeros cristianos, hermanos, cada uno de ellos anhelaban, hermanos, estar con Cristo. Los apóstoles le preguntaban al Señor: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la venida de tu reino? Y estudiábamos el viernes de que la Biblia termina diciendo, el Espíritu y la esposa dicen: ven, amén, sí, ven, Señor Jesús. Así es como termina la Biblia, anhelando la venida, hermanos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, los primeros creyentes, ellos meditaban, hermanos, y anhelaban, hermanos, la eternidad. Ellos estaban dispuestos, hermanos, como estudiábamos el fin pasado, aún a soportar persecuciones y hasta dar su vida, porque ellos, hermanos, tenían la mirada puesta en el galardón. Leímos de que aún Moisés dejó, hermanos, el ser príncipe en Egipto y prefirió ir a sufrir con el pueblo de Dios, porque él tuvo por mejor galardón la eternidad que gozar de los deleites temporales del pecado. Así que, hermanos, los primeros discípulos se entregaban al servicio de Dios, se entregaban a proclamar el evangelio, se entregaban a servir, a hacer misiones. Y en ellos, hermanos, había una mentalidad que ellos pensaban constantemente en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas del reino de los cielos. Y el Nuevo Testamento, hermanos, nos exhorta a hacernos tesoros en el cielo y no aquí, hermanos, en la tierra. Y el Señor Jesús dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón, hermanos. Porque aquí en esta tierra, hermanos, todo se corrompe, todo es pasajero, todo se acaba. Pero las cosas eternas, hermanos, la misma palabra nos lo dice, son eternas, estarán para siempre.
Serán tesoros de los cuales vamos a gozarnos y deleitarnos en ellos para siempre. Hermanos, yo lo ilustro un poquito con una joven, por ejemplo, que está estudiando en la universidad, que va a sufrir unos años. Mientras otros van a andar en fiestas, tomando, haciendo muchas cosas. Pero esta joven va a sufrir unos años. Pero después ella va a gozar muchos años lo que el otro no va a gozar, hermanos. El otro va a sufrir más mientras ella esté gozando. Igual será para nosotros, hermanos. Cada esfuerzo, cada sacrificio, hermanos, cada vez que nos negamos a nosotros mismos, trae gran bendición y galardón eterno. Al punto que en este sermón, no en este sermón, más adelante en Mateo 10, Jesús les dice: si diéramos un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por cuanto creen en mí, de cierto os digo que tendréis vuestra recompensa. Así que, hermanos, nosotros debemos pensar y meditar en hacernos tesoros en el reino de los cielos. Traigo una escritura, hermanos, en Colosenses 3, versículo 1 al 3. Y miren lo que nos dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Aquí nos dice dos cosas, hermanos. Nos dice que nosotros hemos muerto, hermanos, porque Pablo dijo: yo he sido crucificado juntamente con Cristo Jesús. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe que es en el Hijo de Dios. El cristiano es aquel, hermanos, que, como dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El verdadero cristiano es aquel, hermanos, que él ha muerto a las cosas del mundo. Su anhelo, hermanos, y su mayor deseo no es hacerse tesoros en la tierra, porque ese es el corazón de un hombre que no ha sido regenerado. Ese es el corazón de un hombre de piedra. Ese es un corazón que está muerto a Dios y vivo al mundo. Pero cuando el corazón nuestro ha cambiado, nuestros planes y nuestras metas ya no son las cosas de esta tierra, pero comienzan a ser las cosas celestiales, hermanos. Nos comenzamos, como dice el apóstol Pablo, que Él pone en nosotros, hablando de Dios, pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios, hermanos, comienza a poner en nosotros no solo el deseo, pero nos ayuda a llevar a cabo este deseo de servirle. Y ponemos nuestras miradas, hermanos, en las cosas eternas, porque hemos muerto con Cristo, hermanos. Pero también hemos resucitado con Cristo. Hemos nacido de nuevo, hermanos. Hemos nacido para una nueva vida. Tenemos un nuevo corazón que es de carne todavía, que es un corazón que, hermanos, peca todavía, que, hermanos, el pecado, y lo vamos a estudiar más adelante, todavía está en nosotros. Y hay momentos que el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice él. Pero en medio de todo eso, hermanos, nuestro corazón ha sido cambiado y el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros. Cuando creímos en Cristo, nos dice Efesios 1:13 que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hermanos. O sea, el sello de Dios está sobre la vida de cada creyente. Y dice, hermanos, que tenemos las arras del Espíritu. Y se acuerda, hermanos, lo que es arras, el pago inicial. Lo que significa que cuando hemos venido a Cristo, nuestra vida le pertenece a Dios completamente, nuestro destino eterno, porque nos hemos puesto en las manos de Cristo y tenemos las arras del Espíritu, hermanos, en nuestras vidas. Así que, hermanos, por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, es lo que nos está diciendo aquí. Pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Nos llama, hermanos, poner la mirada se traduce también en otras versiones como pensar en las cosas de arriba, hermanos. El creyente, hermanos, su anhelo debe ser tener comunión con Dios. El creyente, hermanos, debe anhelar pasar tiempo con Dios, orar. El espíritu está dispuesto y la carne es débil. Es verdad, hermanos. Yo pensaba antes de que quizás había algo malo en mí, porque me costaba muchas veces orar. Me recuerdo, hermanos, que Dios en su providencia, en su gracia, iba trabajando, iba manejando, y cuando voy manejando, me gusta ir escuchando prédicas, hermanos.
porque así no siento que solo voy perdiendo el tiempo. Iba escuchando prédicas, hermanos, y escuché una predicación de un hermano. Él es pastor, ya anciano, y él hablaba, hermanos, que a él le costaba orar. Y yo pensé, quizás solo será él. Y luego él comienza a citar a los hombres de Dios más usados en el pasado. Martin Lloyd Jones, hermanos, al hermano Charles Spurgeon, y comienza a nombrar personas que ellos hablaban que les costaba orar. Pero a pesar que les costaba orar, eran hombres de oración, hermanos. El hermano Paul Washer dice esto: lo que mi carne más odia es orar. Lo odia más que leer la Biblia, ¿no? Lo que mi carne más odia es orar. Entonces yo aprendí en las mañanas a darle a mi carne lo que ella más odia: orar para vencer la carne, hermanos. Y el creyente ha sido crucificado con Cristo Jesús. No debe darle gusto a su carne, porque si le damos gusto a la carne vamos a terminar presos, vamos a destrozar nuestras vidas, vamos a destrozar nuestro matrimonio también. Si le damos gusto a todo sentimiento, pensamiento, deseo de la carne, vamos a terminar mal. Así que por nuestro propio bienestar y por nuestro propio gozo, hermanos, el Señor nos dice que miremos las cosas de arriba, porque nuestra vida, dice ahí, está escondida en Cristo Jesús. Hermanos, nuestra vida no fue solo nacer, para crecer, para pecar y luego para morir. Pero el verdadero propósito de la vida nuestra está escondida en Cristo Jesús. Y es cuando venimos en Cristo que recibimos esa vida que es vida en abundancia. Jesús dijo que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y es, hermanos, cuando venimos a Cristo que encontramos que nuestra vida estaba escondida en Cristo y que nuestra verdadera identidad está en Cristo Jesús. Somos ovejas de Cristo Jesús. Somos llamados a seguirlo a Él. Somos llamados a amarlo a Él. Y se acuerda cómo dijo Jesús que se cumplía todo el Antiguo Testamento. Y yo creo que también todo en la Biblia se cumple de esta manera, amando al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hermanos, ahí vemos el propósito de la vida. Si alguien le pregunta cuál es el propósito de la vida, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando dejamos de cumplir uno, vamos a dejar de cumplir el otro. Y entonces, hermanos, nos vamos a encontrar tristes, miserables, hermanos, y insatisfechos en nuestras vidas, porque no estamos viviendo conforme el propósito que Dios tiene para nosotros, hermanos. Un hombre enamorado, hermanos, es un hombre feliz. Como el joven, hermanos, que está recién enamorado de su novia, o usted, hermano o hermana, cuando estaba recién en esos momentos con su esposa, eran felices. El creyente experimenta lo mismo también cuando viene a Cristo, experimenta su primer amor. Hay un gozo, una alegría, hermanos, hay algo tan maravilloso. Uno anhela estar con Dios, anhela orar, anhela leer la Biblia, anhela estar con Él. Pero igual que en el matrimonio, igual pasa con el Señor, uno puede enfriarse, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, el amor es sufrido y es benigno y no busca lo suyo. En otras palabras, hermanos, amar a Dios cuesta. Amar, hermanos, cuesta muchas veces por causa de la carne. Pero también, hermanos, amar a Dios es maravilloso. Y lo que más se necesita, hermanos, en ambos casos, sea con Dios o sea con la esposa, es tiempo. Eso es la clave, hermanos. Y hermanos, nosotros podemos hacer tiempo para todas las cosas que nosotros queramos de verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, podemos hacer prioridad entre algo y lo otro. Y la prioridad del creyente debe ser, en primer lugar, las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque, hermanos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Biblia. Que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso es pasajero. Por eso llama la Biblia muchas veces el engaño de las riquezas. Porque, hermanos, las riquezas y todas estas cosas son un engaño la mayoría de veces. Hermanos, la iglesia, y esto pensaba yo también, muchas veces no predicamos casi sobre la eternidad.
Y hermanos, la iglesia y la Biblia está llena de promesas sobre la eternidad. El creyente debe de constantemente pensar en el Señor, en el nuevo cielo, en la nueva tierra y en todas las cosas de arriba, hermanos. Todas las promesas que el Señor tiene para nosotros. El creyente debe estar constantemente pensando en almas perdidas, para evangelizarlas, para que ellas no se pierdan y no vayan a una condenación eterna. El creyente debe estar en constante oración a favor de los perdidos, porque no sabemos, hermanos, en qué momento ellos o nosotros vamos a partir de esta tierra. Nada menos, hermanos, yo ya sabía que iba a predicar esto el jueves. Iba manejando en la mañana para el trabajo y iba un poco tarde, iba a llegar a las 7:10. Iba manejando a mi trabajo, hermanos. Casi ya eran las 7:10. Iba, por de los hermanos que sepan, quizá la Dorsey Road, hermanos, yo iba ahí. Y del 7-Eleven que está ahí, hermanos, que atrás está ese lugar, que es un bar, ¿verdad, hermanos? Donde va la gente muchas veces. Cancún Cantina se llama, está el 7-Eleven y en el 7-Eleven pasa mucha gente a comprar cosas en la mañana, los que van a trabajar. Y venía saliendo una vez, hermanos, de trabajo, venía saliendo así del 7-Eleven, Fire Protection, hacen ellos. Y cuando va saliendo así, hermanos, yo venía, y cuando él iba viniendo así, pues lo vi que él iba saliendo, entonces bajé la velocidad y me hice para el lado derecho. Y íbamos en una media subida, hermanos, que hay después de eso para llegar al semáforo. Y cuando él iba en la subida, hermanos, a pesar que está un extra carril que es para doblar, el pobre hombre no lo vio, hermanos, iba subiendo ahí, yo me había hecho para un lado. Y venía un hombre, hermanos, en una troca a una velocidad tan alta, fuera de control. Se había pasado al sentido contrario y le pegó, hermanos, cabal en el lado donde él iba y el otro hombre también, y chocaron. Entonces, hermanos, yo solo le hice así y di la vuelta y salieron los carros y me parqué y me fui a ver, hermanos, porque iban otras venes del muchacho que trabajaba, el señor, no lo vi lastimosamente, que en Fire Protection, y ellos pararon y tenían barras y trataron de abrir la puerta porque el accidente fue bien feo y el otro señor quedó allá tirado y me fui yo con un joven que iba manejando atrás y no pudimos abrir la puerta y llegaron los bomberos, hermanos, y luego salió que el hombre ya estaba fallecido, hermanos. Ya terminando de agonizar estaba cuando ellos abrieron la puerta. Entonces, todos íbamos una mañana normal, un día jueves, camino al trabajo, hermanos. Y es más, yo iba ahí, si él no se da la vuelta, yo me muevo así, hermanos, y luego este señor no sabía, hermanos, lo que a él le iba a pasar. Y la Biblia dice que nuestra vida es como la neblina, hermanos. Y hoy está y mañana, hermanos, no sabemos, ya no va a estar. Así como la neblina que sale en las mañanas, y yo a veces he dicho, voy a tratar de fijarme bien cuando deje, y cuando me acuerdo, hermanos, ya no está la neblina. Así es, hermanos, muchas veces nuestras vidas. Por tanto, el creyente debe de tener su mirada puesta en estas cosas. La Biblia en Eclesiastés dice que es mejor ir a una casa de luto cuando nos inviten, hermanos, a un funeral. Dice la Biblia en Eclesiastés que es mejor ir ahí que ir a un banquete y a una gran celebración, porque en aquel casa de funeral nos va a poner a meditar que ese es el fin del hombre. No nos gusta pensar en estas cosas, hermanos. Pero, hermanos, debemos pensar de vez en cuando de que las personas necesitan a Cristo, que necesitamos compartir el Evangelio también, hermanos, con todas las personas. Y debemos de poner nuestras miradas en la eternidad. Y aquí el Señor, hermanos, en el Sermón del Monte nos comienza a decir, en el versículo 3, capítulo 5, versículo 3, de que, hermanos, los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos, hermanos. Todos los que lloran hoy en esta tierra, hermanos, van a recibir consolación. Todos los que son mansos recibirán el cielo nuevo y la tierra nueva por heredad. Hermanos, un lugar donde dice la Biblia que no habrá más lágrimas, ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Porque Dios mismo nos consolará, hermanos. Él quitará todo dolor de nuestro corazón y Él llenará nuestros corazones de gozo. Y hermanos, esto es verdad también. En este mundo, hermanos, nunca completamente puede pasar uno un día completo de gozo.
a unos días más alegres que hemos tenido, porque nosotros sabemos en nuestro interior, y el apóstol Pablo lo dice así, que la tierra misma gime a una. O sea, cada terremoto, hermanos, cada temblor, cada, hermano, tsunami que hay, cada una de estas cosas es la tierra que anhela que el Señor venga y la redima por causa de la maldad del hombre. Y también dice la Biblia que el Espíritu dentro de nosotros gime, anhelando el momento que Cristo venga, hermanos, y nosotros seamos adoptados como hijos de Dios. Así que, hermanos, el cristiano tiene una gran esperanza a la cual mirar hacia el cielo, que es, hermanos, ese nuevo lugar donde estaremos en la presencia del Señor. Y quisiera en Apocalipsis, que usted vaya conmigo en la Biblia, hermanos, Apocalipsis 21, y que miráramos, hermanos, un poco del versículo 10, un poco de la descripción, hermanos, que el Señor nos da en el reino de los cielos. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, hermanos. Amén. Y aquí está, hermanos, en la visión que ve el apóstol Juan. Y dice el versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como de cristal, dice ahí. Y si usted va conmigo, hermanos, al versículo 22 del capítulo 21, ahí donde estamos, y nos sigue dando la descripción de ese lugar. Y no vi en ella templo. Qué bendición, hermanos, ya no va a haber templo en aquel tiempo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de esa ciudad, hermanos, y el Cordero. La ciudad ya no va a tener ni sol ni luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor en ella. Sus puertas nunca serán cerradas, pues ahí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda o cosa que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, hermanos, el creyente tiene una gran bendición a lo cual él mirar. Dice la Biblia, hermanos, que cuando nosotros venimos a Cristo, dice en Romanos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que, hermanos, recuerden, nuestra herencia, hermanos, preparados de Cristo, era una condenación eterna, dice la Biblia. Pero en Cristo Jesús, nuestra herencia es toda bendición espiritual que recibimos en Cristo Jesús. Nuestra herencia es esta nueva Jerusalén. Nuestra herencia es todas las recompensas, y vamos a leer algunas de ellas que Dios tiene para nosotros. Porque en la cruz, hermanos, sucedió un intercambio donde todos nuestros pecados fueron llevados por Cristo Jesús, para que toda su justicia fuera traída hacia nosotros. Y nosotros vamos a recibir una recompensa, hermanos, una heredad, como que si hubiéramos vivido una vida recta completamente, hermanos. Imagínense eso otra vez. Este es el Evangelio. Todos los que estamos aquí no vamos a recibir el pago de nuestros pecados, porque Jesús pagó por ellos. Por eso se llama Evangelio, buenas noticias. Ya no tenemos que pagar por nuestros pecados, por sucios que sean, por horribles que hayan sido, hermanos, por todo lo que pensamos que nos merecemos, y justamente nos merecemos el castigo de Dios, pero en lugar de eso hemos recibido misericordia y bendición para todo aquel que se arrepiente, que reconoce que es pecador, que necesita a Cristo Jesús. Hermanos, el Señor en Cristo nos mira en Cristo. Él no nos mira, hermanos, solamente como estamos nosotros. Él no solo mira, hermanos, al hermano Marvin. Él mira al hermano Marvin en Cristo Jesús. Por eso es que el Espíritu de Dios puede morar en él. No por lo que él es, pero por lo que Cristo ha hecho por él, y porque él está en Cristo Jesús. Por eso él tiene una heredad en los cielos. No por lo que el hermano Marvin es, pero por lo que Cristo ha hecho por él. Y es verdad, hermanos, nuestro hermano se esfuerza y sirve al Señor,
Pero Él sabe y nosotros sabemos que ninguna de estas obras nos van a dar salvación, porque solo lo que Cristo ha hecho con nosotros nos dará entrada, hermanos, al reino de los cielos. Amén. Vaya conmigo ahí en Apocalipsis capítulo 2, hermanos. Vamos a leer los capítulos 2 y 3. Y aquí la Biblia, hermanos, nos comienza. No vamos a ver todas las recompensas, porque me puse a pensar, si vemos cada una de ellas, nos tardaremos mucho. Pero quisiera que viéramos algunas de las recompensas y de las bendiciones que el Señor nos ha prometido por toda la eternidad. Y solo en lo que ya leímos, hermanos, que ahí ya no va a haber templo, porque el Señor estará ahí en medio de ese lugar. Hermanos, piensen en esto, hermanos. Ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más pecado. No sé si usted se ha puesto a pensar, cuando Dios se le aparece a Salomón, ¿se acuerdan, hermanos? Que el Señor le dice, pídeme lo que quieres, que yo te dé. Cualquier cosa que tú me pidas, yo te voy a dar. ¿Y qué pidió Salomón? Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y al Señor le agradó tanto que le dio eso y muchas cosas más. Ahora, hermanos, si el Señor se nos aparece a nosotros y nos dijera, pídeme lo que quieres que yo te dé, hermanos, yo creo que sin lugar a dudas lo que nosotros pidiéramos es que Él quitara el pecado completamente de nuestras vidas para tener una relación pura y completa de santidad y interminable, hermanos, interrumpida en Cristo Jesús. Sí, Si Él viniera y nos dijera, pídame lo que quiere. Si alguien pensó en dinero y en cosas, usted está perdido, porque su mirada está en las cosas de la tierra. Pero si al decirle estas palabras usted pensó cosas como la llenura del Espíritu Santo, comunión con Dios, hermanos, usted y yo vamos camino al reino de los cielos. Porque recuerde, hermanos, el nuevo nacimiento significa cambio de mente. Y la Biblia dice que Él nos pone la mente de Cristo, hermanos. ¿Y en qué piensa Cristo Jesús? Yo no vine a ser servido, dice Él, yo vine a servir. O sea, la mente de Cristo piensa en servir a los hermanos. La mente de Cristo piensa en los perdidos. Porque aún en Getsemaní, cuando Él oraba, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero dice ahí que Él pensó en que Dios le puso un gozo delante de Él, que era usted y yo, hermano. Así que la mente de Cristo es la que Dios nos llama a tener a cada uno de nosotros. Apocalipsis 2:7, hermanos, dice aquí. Ahora, aparte de eso, le pedimos más cosas al Señor, ¿verdad, hermanos? Pero nuestro anhelo principal debe ser esta comunión con Él, hermanos. El que tiene oído, dice el Apocalipsis 2:7, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, y ahí, hermanos, otra vez lo que estudiábamos ayer, que nos quebrábamos la cabeza con los hermanos que vinieron. Hasta me fui algo afligido, hermanos, a ver si habrán entendido completamente los hermanos. Y si no, hermanos, pues podemos volverlo a estudiar otra vez. Pero aquí habla del que venciere, o sea, el que perseverara hasta el fin, el que llegara hacia la meta, hermanos. Le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, ese árbol de la vida, de que cuando Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, lo hizo para que no comieran del árbol de la vida, porque habían perdido su derecho de comer del árbol de la vida, porque decidieron pecar contra Dios. Simbólicamente, hermanos, ese es el árbol de la vida que en Cristo Jesús, que murió en un madero, hermanos, nos da vida a todos nosotros. Y tendremos vida eterna con el Señor. El apóstol Pablo llegó a decir, nada me separará del amor de Cristo. Ni persecuciones, ni hambre, ni desnudez, ni peligros, ni espada. Y luego dice Pablo ahí en Romanos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, tanto Dios me ama que nada me separará de su amor, es lo que Pablo está diciendo. Hay otra promesa que me gusta en 1 Tesalonicenses 4:13, cuando habla del rapto, hermanos, dice que recibiremos al Señor en los aires. O sea, Él nos llama y nos recibe, pero nosotros también lo estamos recibiendo a Él, hermanos. Y dice que estaremos con el Señor por siempre, eternamente, y para siempre estaremos con Él. Porque Él nos habrá dado el deseo de nuestro corazón, hermanos, que es estar con Él.
por así decirlo, hermanos, en la eternidad van a estar con Dios los que quieren estar con Él. Y no estarán con Dios los que no quieren estar con Él, hermanos. Sí, amén. Y vamos a ver lo que dice aquí, Apocalipsis 2, versículo 10. Vamos a leer desde el 10. No temas, le dice ahí, en nada de lo que vas a padecer. Y si usted ve, hermanos, la iglesia de Éfeso era una iglesia que servía, que predicaba una buena doctrina, que habían llegado falsos apóstoles y les dijeron: sálganse de aquí, no creemos en ustedes, pero habían perdido su primer amor. Esta otra iglesia estaba siendo perseguida, pero estaba siendo fiel al Señor, hermanos. Yo de verdad, si el Señor, hermanos, nos pasara lista a nosotros, quizás no saldríamos completamente bien, hermanos. Pero oramos que el Señor siga trabajando en nuestras vidas. Amén. Para que si Él pase lista, hermanos, lo cual Él lo va a hacer, nosotros pasemos, hermanos, con buena nota. Sí, amén. Versículo 10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer a esos hermanos. He aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Si es fiel hasta la muerte, le dice el Señor, y les daré la corona de la vida. Paremos ahí, hermanos. La Biblia siempre nos muestra y nos habla de una corona eterna que recibiremos nosotros, hermanos, por ser fiel al Señor. Pablo dice: hermanos, el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y él dice ahí también: lo que me espera es la corona de justicia. Y no me la va a dar a mí solo el Señor, dice, también a todos los que aman su venida. Y luego sigue diciendo, hermanos, el que tiene oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte, hermanos, más adelante lo habla la Biblia que es. Y es el juicio, hermanos, conocido como el juicio del gran trono blanco. Donde ahí, hermanos, el Señor, otra vez, por eso somos bienaventurados, hermanos. Porque en Cristo Él no nos da lo que nuestros pecados merecen, pero Él nos da lo que su justicia ha ganado por nosotros. Es como que usted se quedara todas las semanas en la casa y yo fuera a trabajar y le diera a usted el cheque, hermanos. Qué locura más grande es esa. Hermanos, el amor del Señor hizo eso por nosotros. Él sufrió, Él trabajó, Él es el autor y consumador de nuestra salvación y nos da a nosotros, hermanos, el pago de esa salvación. Pero los que, hermanos, rechazan el Evangelio, no les espera otra cosa que una horrible, hermanos, condenación y la muerte segunda, hermanos, donde recibirán el pago por todos sus pecados. Y en especial, hermanos, estudiábamos ayer, ¿cuál es el pecado que condena al hombre? Adulterio, fornicación, mentir. Pues todos los hombres han cometido esos pecados. El pecado que condena al hombre es rechazar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el pecado que condena al hombre. Y hermanos, dice ahí la Biblia que el lugar será un infierno de fuego, donde el humo de su tormento irá por los siglos de los siglos, donde no habrá, hermanos, ningún descanso. Y por eso, hermanos, como el hermano Charles Spurgeon dijo, que ningún amigo, familiar tuyo se vaya a ese lugar sin que antes tenga que pasar por tus lágrimas, por tus oraciones, porque tú le compartas la palabra. Y esto es verdad, hermanos, que nosotros nunca nos debemos gozar de que van a haber personas que se van a condenar. No, a mí me gusta siempre cuando Jesús es rechazado en una aldea de Samaria y le dice Juan, se me olvida si es Jacobo, no estoy seguro quién es, pero creo que es Juan, sí, los hijos del trueno, los dos hermanos, y le dicen al Señor Jesús: manda fuego para que los consuma. Y el Señor les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Hermanos, ¿cuántas veces en prédicas, cuando se está hablando de la condenación del infierno, hasta amén, y se escucha bien alegre? No, hermanos, debemos orar por las almas, debemos clamar por las almas, debemos, hermanos, orar como iglesia por las almas. Gloria a Dios. Hermanos, pero también por otra parte somos bienaventurados porque la segunda muerte no va a tomar, no nos va a dañar, no la vamos a sufrir, hermanos. Sí, amén. Porque la justicia de Cristo habrá cubierto por siempre nuestro pecado y nuestra corrupción. El versículo 17, hermanos,
Lo tenemos del capítulo 2. Dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Se acuerda cuando Israel iba a morir de hambre en el desierto y Dios les dio a comer el pan del cielo, el maná escondido, hermanos? Y ellos lo comían. Y en el arca del pacto, que simbolizaba la presencia y la gloria de Dios, ahí estaba a un lado el maná que ellos recibieron. Y cuando Jesús viene a la tierra, Él les dice: ellos comieron el maná y murieron, pero yo soy el verdadero pan del cielo. Así que, hermanos, por así decirlo, hermanos, la Santa Cena que comemos acá, hermanos, es simbólico de la unión nuestra con Cristo, que hemos comido su cuerpo. Y Jesús les dijo aún a los discípulos: este jugo de la vid que bebo con ustedes, no lo voy a volver a beber hasta que ustedes estén conmigo en el reino de mi Padre. Hermanos, yo creo que habrá una santa cena que tomaremos en el cielo, hermanos. Vamos a beber del fruto de la vid con el Señor en un gozo maravilloso, hermanos, donde hay una parte de la Biblia que dice que Él mismo servirá la cena a cada uno de nosotros, hermanos. Así que comeremos del maná escondido, hermanos. Y mire lo que sigue diciendo: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno le conoce sino el que le recibe. Y buscando un poco de información sobre estos, hermanos, cuando habían atletas que estaban corriendo por ganar un galardón, se les daba una piedrecita blanca que era una invitación hacia un banquete. Y el que no tuviera esa piedrecita blanca no podía entrar. Lo que aquí nos está diciendo es que Cristo es nuestra invitación, hermanos. ¿Se acuerda esa invitación de bodas? Que hubieron unos que quisieron entrar y no pudieron porque no tenían esa invitación. Hermanos, en aquel día Él nos dará esa invitación para poder entrar y gozarnos eternamente con Él para siempre. Apocalipsis 3:5, hermanos, mire lo que dice ahí el Señor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, otra vez, qué bendición que el Señor confiese nuestro nombre delante de su Padre Celestial. En Mateo el Señor dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Pero el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y nos dice que nos va a dar una vestidura blanca, hermanos. Blanca significa pureza, limpieza. Y hermanos, y yo pensaba hoy en la mañana, en Apocalipsis 19, Jesús aparece con unas ropas, pero las de Él no son blancas. ¿Sabe qué color son las de Jesús? Teñidas de sangre, dice la Biblia. Y ahí, hermanos, vemos la cruz otra vez. Sus ropas son teñidas de sangre para nosotros darnos ropas blancas. Por eso somos bienaventurados, hermanos. Bendecidos por Dios. Que recibiremos ropas blancas. Y Él, hermanos, tiene esas teñidas en sangre por su sacrificio en la cruz del Calvario. Hermanos, en la eternidad dice la Biblia que tendremos cuerpos glorificados. Y quisiera que, creo que lo escribí en la pantalla, 1 Corintios 15. Sí, ahí está, hermanos. Solo mire lo que dice el 51. Pablo les dice a los hermanos: yo les digo un misterio, no todos dormiremos. Pero, o sea, no todos van a morir, ¿verdad, hermanos? Cristo viene también y van a haber algunos que estén vivos. Pero dice que todos vamos a ser transformados. Así como Jesús se transformó en la transfiguración, nosotros vamos a ser transformados también. Y mira lo que dice el siguiente versículo: en un momento. La palabra ahí es átomos, hermanos. Rapidísimo. Dice que va a ser un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Un abrir y cerrar de ojos es algo rápido. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y mire, la promesa sigue: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ahí, hermanos, nosotros ya no vamos a tener ningún pensamiento impuro, ningún deseo impuro. Nunca más le vamos a fallar al Señor, hermanos, pero tendremos completamente un cuerpo incorruptible. O sea que nunca va a poder ser
a poder llegar a corrupción. Nunca más el mal estará en él. No será tentado por nada más. Gloria a Dios. Porque él, hermanos, recibirá el cuerpo semejante al de Cristo Jesús. ¿Y se acuerda aquella ilustración que yo di, hermanos? Que como hay algunos hijos que se parecen a sus papás, o unas hijas que es la vieja cara de la mamá, decimos nosotros, hermanos. Pues igual, hermanos, nosotros, nuestros cuerpos serán semejantes a los de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, reflejaremos su gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, el creyente debe de pensar en estas cosas. Sí. Que seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y en el versículo 20, hermanos, Apocalipsis 3, 20 y el 21 y 22, lo tenemos, hermanos. Y aquí el Señor, hablándole a la iglesia de la Odisea, a la iglesia tibia, hermanos, les dice esto: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿Y qué dijo Jesús en otra parte de la Biblia? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ahí comenzamos a ver la intimidad que el Señor quiere tener con su iglesia, hermanos. Hermanos, lo que Dios más anhela de nosotros es que tengamos intimidad con Él. Y por eso, hermanos, yo, por ejemplo, ahorita que estamos comenzando la iglesia, no quisiera que unos pocos hermanos tengan todos los ministerios, porque entonces ya no van a tener ni tiempo ni para orar, ni para estar con sus familias. Si no quiero, hermanos, que un hermano solo tenga un ministerio y un ministerio, para que pueda tener tiempo, hermanos, de pasar con Dios y con su esposa. Como dice Paul Washer, de lo que nunca te vas a arrepentir es del tiempo pasado con Dios y con tu esposa. Pero del tiempo en el trabajo, hermanos, malgastado, haciendo tanto overtime, nos vamos a arrepentir después. Gloria a Dios. Hermanos, miren lo que dice aquí el Señor: al que venciere, el 21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, hablando de sentarnos con Él en su trono, porque más adelante dice que más atrás, decía que Él nos iba a dar autoridad sobre las naciones, y habla de que vamos a reinar con Cristo, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero más allá de eso, hermanos, en estos versículos vemos cercanía con Dios. Hermano, así como quizás un niño llega y se siente que nacía con su padre, y el reino de los cielos es de los niños, dijo el Señor. Y aquí lo que está hablando es de intimidad con Dios. Quizás esto va a ser un poco raro, hermanos, pero yo miraba algo que le dijo para los que les gusta el fútbol aquí. Thierry Henry, creo que a Mbappé le estaba diciendo: nunca te olvides de ser un niño en la cancha, de disfrutar de lo que tú haces. Y hermanos, esto también, no sé por qué me acordé de eso ahorita, pero se aplica a nosotros. Hermanos, nuestra vida cristiana la debemos de vivir como niños. Pero si no la estamos viviendo así, hay algo mal en nuestras vidas. Si no hay esa limpieza de corazón, si no hay esa pureza, si no hay ese brillo en los ojos, si no hay esa chispa por Él, si no hay ese amor por Él, hermanos, no estamos viviendo la vida cristiana como el Señor quiere de nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Así que, hermanos, nunca nos olvidemos, somos hijos de Dios, hijos. En inglés dice children, o sea, están hablando niños de Dios, por así decirlo, hermanos. Gloria a Dios. Así que, hermanos, las promesas de la Biblia, y hay muchas más, son maravillosas para cada uno de nosotros. Amén. Que nunca olvidemos, hermanos, somos bienaventurados, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Y allá es donde nosotros somos. Amén. Al cristiano, hermanos, ya no le importa la ciudadanía. No ve a los hombres por su ciudadanía terrenal, porque eso es racismo, hermanos, y es pecado. Nosotros solo vemos dos ciudadanías en Cristo Jesús: la celestial y la que no es celestial. Y nuestro anhelo, hermanos, es que todas esas personas que son a imagen y semejanza de Dios puedan, hermanos, tener la ciudadanía celestial que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos,
Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongamos nuestra mirada, hermanos, en las cosas que son eternas y no pasajeras. Porque nuestro galardón es grande, hermanos. Nos ponemos de Gloria pie. a Dios. Vamos a orar. El día de hoy, hermanos, tenemos nuestra Santa Cena también. Y hermanos en Cristo, todos los hermanos en Cristo, todos los hermanos que son bautizados, que están en Cristo Jesús, que están caminando con Él. Por favor, hermanos, yo les pido de que participen de la Santa Cena con nosotros, porque es para la iglesia la Santa Cena. Es para aquellos que se han bautizado, hermanos, porque el